Hola, bienvenidos a la serie sobre Crónica de una muerte anunciada, novela del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. Para entender bien el libro, hay que empezar por conocer a su autor. Por eso, hoy hablaremos de la vida de García Márquez, uno de los creadores más importantes del realismo mágico, el inventor del pueblo ficticio llamado Macondo y el poseedor de una pluma deslumbrante que relata leyendas capaces de hacernos viajar en el tiempo. Leer a García Márquez es realmente apasionante. Sus historias, además de hacernos soñar, nos producen grandes carcajadas al conocer las ocurrencias de sus personajes exóticos que han sido hermosamente construidos para deleitar al lector. Gabriel García Márquez, también conocido en el mundo de la literatura con el seudónimo de Gabo, nació en el Caribe colombiano en el año 1927. Nació en el pintoresco pueblo de Aracataca. En sus obras se puede respirar un ambiente caribe, donde la imaginación se pierde en el infinito. Aracataca, su pueblo natal, es realmente un lugar idílico, pues está ubicado no solamente cerca del Caribe, sino también de las majestuosas y enigmáticas montañas de los Andes. Y es allí, precisamente, donde Gabo se sumerge en el campo de las letras. García Márquez era hijo de un telegrafista. Esa profesión como tal no existe hoy en día. Un telegrafista era una persona que se encargaba de transmitir textos a través de aparatos telegráficos. También se dedicaba a instalar esos aparatos y a conservarlos, y trabajaba en la oficina de Telecom. Este telegrafista, padre de Gabo, cuyo nombre era Gabriel Eligio García, más tarde se convirtió en farmacéutico. La madre de Gabo era ama de casa y se llamaba Luisa Santiaga Márquez. Sí, Luisa Santiaga, precisamente como la madre del narrador en la novela Crónica de una muerte anunciada. Como dato curioso, algunos de los nombres de la familia aparecen en sus novelas. Los abuelos de García Márquez fueron determinantes en la vida literaria del autor. Gabo era nieto de un coronel del Ejército Nacional llamado Nicolás Márquez, que experimentó la violencia de primera mano, puesto que peleó en la Guerra de los 1000 días, que empezó en el año 1899 y terminó en 1902. Este conflicto bélico dejó la economía colombiana
completamente devastada. La infraestructura del país quedó totalmente destruida. Hubo entre 80,000 y 100,000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Es decir, muchos inocentes perdieron la vida. La guerra entre liberales y conservadores tuvo consecuencias funestas para el país, pues al año siguiente, en 1903, Panamá, que pertenecía a Colombia, se independizó. Bueno, un libro clave en la casa de los abuelos de Gabo era el diccionario. A su abuelo le encantaba consultar el diccionario de la lengua española. Y de esta forma, uno podría decir que sembró en el pequeño Gabo semillas de expresiones fértiles que florecieron en sus diversas obras y que dieron fruto abundante hasta el punto de ganarse muchos premios literarios, incluyendo el más grande de todos, el prestigioso Premio Nobel de Literatura en el año 1982, con su obra maestra 100 años de soledad. Su abuela era española, más concretamente era gallega. Se llamaba Tranquilina Iguarán y según Gabo tenía una imaginación desbordante. Con su abuela, Gabo aprendió a vivir en un mundo delirante, donde la superstición y la ficción ocupaban un lugar privilegiado, pues ella combinaba a la perfección la realidad cotidiana con el universo de la fantasía. En sus historias, la abuela trataba lo extraordinario como si fuera algo perfectamente natural y certero, sin ponerle mucho cuidado a qué tan improbables fueran sus relatos. Al saber esta información, uno no se sorprende para nada el uso del realismo mágico en sus novelas. García Márquez tuvo sus primeros contactos con el mundo de la literatura en el colegio, donde empezó a escribir poesía y relatos cortos como cuentos. Después se convirtió en periodista y trabajó en varios periódicos importantes como El Universal de la ciudad de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla y El Espectador de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Gabo llevaba el periodismo en sus venas, aunque no estudió esta carrera como tal en la universidad. García Márquez empezó a estudiar Derecho en Bogotá, pero tuvo que interrumpir sus estudios producto de El Bogotazo, que fue una serie de disturbios ocurridos en la capital colombiana
como consecuencia del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un líder político muy carismático del Partido Liberal, quien se perfilaba como el futuro presidente de la República. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948 y la ola de protestas violentas se expandió a otras ciudades y regiones del país por alrededor de 10 años. A este periodo violento se le conoce como eso, como la época de la violencia en Colombia. El magnicidio de Gaitán es de gran significancia en la historia colombiana, pues Gaitán denunció con firmeza los abusos laborales de la empresa estadounidense de plátano United Fruit Company, que generó la masacre de las bananeras. La influencia periodística de Gabo es evidente en sus obras. De hecho, Crónica de una muerte anunciada es eso, una crónica periodística en la que el lector se encuentra con un texto bastante descriptivo, donde el narrador trata de recomponer el espejo roto de la memoria para establecer los pormenores de la muerte de su mejor amigo, Santiago Nazar. Pero la costa tropical caribeña de la que Gabo es oriundo es también un lugar que acogió a muchos inmigrantes árabes y afrodescendientes. Estos grupos se mezclaron con los nativos arhuacos y con los inmigrantes españoles, dando lugar a un mestizaje con elementos culturales comunes, como por ejemplo el honor, el machismo y el amor por los temas religiosos. Como bien lo expresó Santiago Nazar en la novela Crónica de una muerte anunciada, a ellos los faustos de la iglesia les causaban una fascinación especial y era como ir al cine, sin lugar a duda una actividad muy apasionante en ese tiempo para los habitantes de una aldea pequeña. En los años 50, época en la que se desarrolla la novela, en la mentalidad colectiva del Caribe colombiano, predominaba la vida hogareña. La mujer se encargaba de transmitir los valores propios del sexo femenino a sus hijas, como lo hace Pura Vicario en Crónica de una muerte anunciada. En cambio, para los hombres había pocas restricciones. Por eso, el padre buscaba que sus hijos se comportaran como todos unos machos y eran guiados para que cumplieran su papel como proveedores de la familia, defensores del honor y protectores de la mujer, que era vista como si fuera un ser débil e indefenso,
y a veces, ¿por qué no decirlo?, como un ser inferior al hombre. Gabo se casó con el amor de su vida, Mercedes Barcha. Le propuso matrimonio cuando ella era solo una niña, como está mencionado a manera de anécdota en la novela. De esa unión nacieron 2 hijos, el cineasta Rodrigo García Barcha y el diseñador gráfico y pintor Gonzalo García Barcha. Algo que poca gente sabe es que Gabo tuvo otra hija, pero no con Mercedes Barcha, sino con la periodista y escritora mexicana Susana Cato. Esta hija es considerada como la hija secreta de Gabo, porque nació fuera del matrimonio con Mercedes. La chica se llama Indira Cato y de su existencia se supo hasta hace poco. Durante sus 87 años de vida, García Márquez experimentó una cultura universal. Entre otros lugares, vivió en París, Barcelona, Caracas y Ciudad de México, donde murió en el año 2014. Sus restos reposan en Colombia, en la hermosa ciudad colonial de Cartagena de Indias, en el claustro de la Merced. García Márquez es uno de los escritores más importantes de la lengua castellana. Su muerte fue una gran pérdida para el mundo de la literatura. Para honrar la memoria de Gabo después de su muerte, el gobierno colombiano decretó 3 días de luto nacional. También el gobierno colombiano señaló que el escritor fue el colombiano que en toda la historia del país más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria. Y se decretó 3 días de duelo nacional por su muerte. Además, todas las banderas de Colombia estuvieron izadas a media asta. Bueno, este es un resumen bastante corto de la vida de Gabriel García Márquez. La semana que viene continuaremos con una sinopsis de la novela, un resumen de Crónica de una muerte anunciada. Entonces, desde el pueblo único de Aracataca y del diccionario que consultaba Gabo en su infancia, de la violencia relatada por su abuelo Nicolás, de las historias fantásticas de su abuela Tranquilina, de su trabajo como periodista y de la mezcla de culturas que desarrollaron elementos comunes en el Caribe colombiano. En la narración de esta historia les habló Isabel O'Donoghue. A todos los oyentes les deseo que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.